Miguel, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Raúl? Muy bien, pues también. Pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por apoyar también esta iniciativa. Y bueno, te dejamos para que puedas hacer tu presentación. Pues adelante. ¿Se ve bien, cierto? Se ve bien, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, lo primero es saludar a todas las personas que nos están viendo. Esta es una bonita instancia, en el fondo, para contar qué hemos visto, qué hemos estudiado, qué hemos analizado y muchas cosas que podemos proponer. Bueno, un poquito, unas breves palabras de introducción a la presentación, establecer que esta se va a referir principalmente a las normas permanentes y a las normas transitorias que afectan los procesos de reorganización empresarial, entendiendo dentro de esta última los cambios de régimen. De alguna manera recalcar lo que decía Javier en su presentación, aún no existe jurisprudencia administrativa del servicio, por lo tanto, lo que estamos haciendo básicamente es interpretar la norma. La dinámica que vamos a seguir en estas presentaciones, porque son varias, vamos a ir viendo, bueno, cómo hacemos este cambio entre los distintos regímenes tributarios, qué pasa con este gran concepto del capital propio tributario que hoy día pasa a ser la ABD, la ley de la renta. ¿Qué pasa con los registros tributarios? Vamos a ver algunos principios, básicamente, que dicen relación con la neutralidad, este hecho de existir la capacidad y la compatibilidad de los regímenes tributarios. Vamos a hablar un poco de la incompatibilidad de los regímenes tributarios y que de alguna manera aceleraría la tributación y haría en algunos casos nacer este concepto de ingreso diferido. Hoy día es importante recalcar que ya no existe una distinción por calidad jurídica, por lo tanto, los contribuyentes que cumplan con los niveles de venta podrán acogerse a los distintos regímenes de tributación, entendiendo que dentro de los niveles de ventas tenemos la capacidad contributiva o la capacidad patrimonial de generar rentas, cuestiones que la propia ley recoge en el Código Tributario e incorpora normas de relación. La importancia, vuelvo a reiterar, del capital propio tributario cuando uno pasa, ¿cierto?, desde un régimen tributario a otro régimen tributario, la importancia de que exista una correlación entre la estructura de activo, la estructura de utilidad y el capital propio tributario mismo. Otra cosa que podemos decir previa es que hoy día esta reforma tributaria es bastante fuerte en su redacción. Jurídicamente, más allá de que esté bien o esté mal, jurídicamente define un montón de cosas en la propia ley, por lo tanto entendemos que le va a dar poca capacidad al Servicio de Impuestos Internos de interpretar el sentido, el espíritu de la norma. Por lo tanto, jurídicamente es una norma bastante bien hecha en ese sentido. Bueno, finalmente, antes de iniciar la presentación, nuevamente volver a recalcar que nos vamos a hacer cargo de los temas de reorganización empresarial, entendiendo esto, los cambios de régimen. Bueno, partamos. Lo primero es, como dije anteriormente, vamos a partir por las normas permanentes, es decir, aquellas que van a entrar o que entraron en vigencia a contar del 1 de enero del 2020 en adelante. Lo primero es respecto a los procesos de reorganización empresarial que están regulados en el artículo 14, letra C de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuando se provoque una división, una conversión y fusión de empresas obligadas a tributar bajo el régimen de la letra A del artículo 14 de la LIR, como lo vimos delante, ¿cierto? Las normas, el artículo que reemplaza al ex artículo 14b, normas semi-integradas. En ese caso, las divisiones se deberá confeccionar los registros tributarios a la fecha de la división. Esto no es nuevo, esto ya estaba en la ley 20.780, pero se refuerza en esta reforma en la cual se establece ya claramente que los registros se deben determinar a esa fecha. Dichos registros se deben asignar en proporción al capital propio tributario. Hoy día, la norma general, de igual manera que lo que estableció la ley 20.780, es que las asignaciones, ¿cierto?, de las utilidades dicen relación con el capital propio tributario, de tal manera que exista una correlación entre los activos a valor tributario que yo traspaso versus las utilidades que también estoy traspasando. El capital se asignará bajo las mismas reglas anteriores. Esto no estaba en la norma anterior, se incorpora de tal manera que el principio hoy día de la asignación vía división es un tanto neutra, es decir, va a alcanzar a la utilidad acumulada, a las revalorizaciones, a las utilidades de periodo anterior y al capital, por supuesto, con su revalorización. El DEDAN sigue a los activos que la generaron.
recordar que en la norma anterior hubo un problema que se solucionó a través de la jurisprudencia administrativa, estableciendo que el DEDAN no sigue la suerte, ¿cierto?, del capital propietario, sino sigue la suerte de los activos que lo generaron. Por lo tanto, ahí hay que tener un control detallado de activo a activo que tiene una depreciación distinta de la normal. Las empresas podrán solicitar en forma previa al Servicio de Impuestos Internos autorización para realizar las asignaciones sobre el patrimonio financiero. Esto no estaba en la norma anterior. Esto se incorpora ahora. Hay que tener mucha precaución con esta norma porque, ¿cierto?, de alguna manera se determinó que gran parte de las inconsistencias patrimoniales tenían que ver con las asignaciones distintas que se hacían, porque por un lado usaba una base financiera para asignar, pero por otro lado, a través de esa asignación, yo finalmente estaba traspasando utilidades tributables. Por lo tanto, de alguna manera, ¿cierto?, no existe una correlación entre los activos tributarios que respaldan esas utilidades financieras, pero esta norma está, vamos a ver cómo funciona. El servicio tiene un plazo de 15 días, ¿cierto?, para resolver la presentación que los contribuyentes o los clientes deberán hacer en forma previa, ¿cierto?, a la presentación de la división. En el caso de las conversiones y fusiones, ¿cierto?, de estos mismos contribuyentes que tributen bajo la letra A del artículo 14 de la ley, que es la norma general, según vimos en la primera presentación, la empresa continuadora deberá llevar o mantener el registro y control de todos los registros tributarios. Las empresas deberán pagar los impuestos del periodo comercial que corresponda al término de giro, es decir, ¿cierto? Por un lado, yo mantengo el control porque existe este principio de neutralidad, de alguna manera se reinvierte la utilidad que estaban en el patrimonio de las sociedades reestructuradas, pero respecto de los impuestos que se deban pagar respecto de la renta líquida del periodo, existe la obligación de hacerlo. Por lo tanto, esa parte, solamente yo voy a reinvertir las utilidades que quedan afectan a los impuestos finales, pero respecto del impuesto celular o de primera categoría, existe la obligación de pagar el impuesto. Esto también estaba incorporado en la norma anterior. El Servicio de Impuestos Internos también lo había establecido en la circular 49 del 2016. Si la continuadora y las absorbidas no se encuentran obligadas a llevar registro tributario, la continuadora mantendrá dicha liberación. Hay que recordar, según vimos en las dos presentaciones anteriores, que en el caso que estos contribuyentes no tengan utilidades que se deben registrar en el registro REX, no estarán obligadas a llevar registro. La única obligación de llevar registro entonces será, ¿cierto?, la mantención y el detalle del registro SAC, pero no será necesario llevar registro RAI, ¿cierto? No será necesario llevar registro REX para estos efectos. Para continuar determinando el RAI, en la continuadora se deberá considerar el capital que utilizaba para dichos fines la absorbida o convertida a esa fecha, es decir, como punto inicial para efecto de la determinación del RAI, yo voy a considerar el capital, ¿cierto?, que de alguna manera utilizaba el empresario individual cuando se convirtió o las sociedades cuando fueron fusionadas. Por lo tanto, finalmente, para efectos de RAI vamos a seguir en la misma lógica contable, ¿cierto? Es una sumatoria de capitales efectivamente pagados. Cuestión que esta ley también aclara y que no estaba en las normas anteriores. Bueno, pero ¿qué pasa acá cuando, ¿cierto?, en el caso de los efectos de la fusión o absorción de empresas obligadas a tributar bajo el nuevo régimen de la letra A del artículo 2, con aquellas sujetas a las normas del artículo 14b número 1, es decir, contribuyentes con renta simplificada o con contribuyentes de la letra D o el artículo 34, es decir, un contribuyente que tributa en la norma general, ¿cierto?, absorbe uno o más contribuyentes que tributan en renta simplificada, en este régimen ProPyme, o un contribuyente que tribute bajo las normas del artículo 34, renta presunta. Bueno, en este caso, la absorbente que tributa en la letra del artículo 14A y una o más absorbidas o fusionadas que estaban acogidas a las normas del artículo 14b número 1 o artículo 14 letra D, es decir, renta simplificada o ProPyme, estas últimas deberán determinar un inventario inicial de todos sus activos y pasivos a valor tributario. ¿Cuál es el sentido de la norma? Esto ya estaba en la legislación anterior, el sentido que existe una especie de tránsito hacia las normas de renta efectiva. Por lo tanto, hoy día, cuando un contribuyente de renta efectiva absorbe contribuyentes que no tributan bajo contabilidad completa, estas últimas están obligadas a practicar un inventario.
¿ya? De tal manera que en ese capital inicial de este contribuyente absorbente se registren todos los activos y pasivos a valor tributario, es decir, conforme a las normas del artículo 41. Finalmente, el capital determinado se considerará aumento efectivo del capital aportado para todos los nuevos propietarios a la absorbente. Es decir, estos contribuyentes que no tributaban con contabilidad completa deberán determinar un inventario. Y al determinar ese inventario y ese capital propio tributario determinado conforme a las normas particulares, se entenderá que existe un aumento de capital efectivo para el contribuyente absorbente. Por supuesto que esto será muy relevante porque este capital será la base para descontar del capital propio tributario para la determinación del registro RAI. Efecto de la fusión o absorción de empresas obligadas a tributar bajo el nuevo régimen de la letra A del artículo 14 con aquellas sujetas a las normas, nuevamente, del artículo 14b número 1, 14 letra D o el artículo 34. Cuando la absorbente tribute en la letra A del artículo 14, es decir, bajo las normas generales de la ley sobre impuesto a la renta, y una o más absorbidas o fusionadas estén acogidas a las normas del artículo 34, renta presunta, estas últimas, es decir, las que tributaban en renta presunta, deberán nuevamente determinar un inventario inicial de todos sus activos y pasivos a valor tributario. Nuevamente, el capital determinado se considerará un aumento efectivo del capital aportado para todos los propietarios al absorbente. Entonces, un pequeño detalle antes de continuar con la presentación, es decir, cada vez que un contribuyente con renta efectiva absorba contribuyentes que no tributaban bajo renta efectiva con contabilidad completa, estas últimas estarán obligadas a determinar un inventario inicial. De tal manera que la absorbente o la continuadora registre sus activos más los activos que incorporó producto de la fusión o la conversión a valor tributario. Y eso es lo que de alguna manera en la ley está denominado como el principio de neutralidad tributaria, es decir, no generar efectos tributarios distintos de los que la ley establece. Siempre bajo las normas permanentes, artículo 14, letra C de la LIR, efectos de la fusión o absorción de empresas obligadas a tributar bajo las normas del artículo 14, B número 1, renta simplificada, 14, letra D, normas ProPyme o artículo 34, que absorban o se fusionen con las sujetas a las disposiciones de la letra E. En este caso, estamos viendo los efectos de la reorganización empresarial al revés, es decir, cuando la absorbente no tributa bajo las normas de renta efectiva con contabilidad completa. Bueno, ¿qué pasará en este caso? La empresa absorbente se deberá incorporar a la renta efectiva con contabilidad completa de la letra A del artículo 14 a contar del 1 de enero del año de la fusión. Las absorbentes deberán determinar un inventario inicial de todos sus activos y pasivos a valor tributario. Por lo tanto, entendemos que en estas normas que regulan las reorganizaciones empresariales, lo que predomina en el caso de las reorganizaciones empresariales es el régimen general. Por lo tanto, cuando las absorbentes tributaban en régimen general y las absorbidas no, estas últimas, ¿cierto? Sus activos o sus pasivos se considerarán o se incorporarán a valor tributario. Cuando las absorbentes tributaban en normas distintas a la renta efectiva con contabilidad completa, estas van a quedar contaminadas y deberán tributar, ¿cierto?, bajo el mismo régimen de tributación que tenía la sociedad absorbida, es decir, bajo la letra A del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Renta efectiva con contabilidad completa. Efectos del cambio de régimen de una empresa que tributaba en el nuevo artículo 14A al momento de optar por lo dispuesto en los artículos 34 o 14B número 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, un contribuyente que a contar del 1 de enero del 2020 tributaba bajo renta efectiva con contabilidad completa, pero hoy día quiere acogerse y cumpliendo los requisitos que la ley establece a lo dispuesto en las normas de renta con contabilidad simplificada o en las normas de renta presunta. Bueno, en este caso, el saldo de RAI que determinó la primera, es decir, el contribuyente que tributaba bajo renta efectiva con contabilidad completa, se entenderá retirado para efectos o para afectarse con los impuestos global complementarios o adicionales, es decir, se entenderán retirados para efectos de cumplir la tributación de los impuestos finales. En los mismos términos anteriores, se entenderá retirado el REX. Por supuesto que el REX, en términos generales, no asocia tributación a los impuestos finales, sin perjuicio de aquellas rentas exentas que se servirán para computarse sobre la progresividad del impuesto en el caso del impuesto global complementario. Pero si la empresa se acoge
al artículo 14b número 1, renta efectiva con contabilidad simplificada, además de lo anterior, deberá aplicar lo siguiente. Las pérdidas tributarias determinadas al término del ejercicio anterior se considerarán un gasto a contar del 1 de enero de 2020. Los activos fijos a su valor tributario también se consideran un gasto a contar del 1 de enero del 2020. Las existencias también se consideran un gasto y los ingresos devengados y gastos adeudados no deberán ser reconocidos al momento de su percepción o pago. ¿Por qué? Porque estos ingresos y gastos ya tributaban bajo la norma del devengado o al adeudado en este contribuyente con renta efectiva. Por lo tanto, los efectos ya están contenidos en la renta líquida imponible y en el capital propio tributario de este contribuyente que hoy día va a tributar o que estaría dispuesto a optar a los regímenes de renta con contabilidad simplificada o renta presunta. Siguiendo bajo las normas permanentes, los efectos tributarios del traslado del régimen de la letra A del artículo 14, es decir, renta efectiva con contabilidad completa, al régimen PROPYME, en este caso al régimen general, el número 3 de la letra D del artículo 14. Bueno, ¿qué establecen las normas? Establecen que los activos fijos físicos depreciables se considerarán un gasto, es decir, a contar del 1 de enero del 2020, en el cual yo me acojo a las normas PROPYME, el saldo tributario de estos activos fijos se considerarán gasto. De igual manera, las existencias se consideran gasto, las pérdidas tributarias determinadas al 31 de diciembre del año anterior serán consideradas gasto, los ingresos devengados y los gastos adeudados al 31 de diciembre del año anterior no serán considerados por las cuestiones que, ¿cierto?, establecimos anteriormente, y los saldos finales registrados en el RAI, REX y SAC se deberán mantener controladas por la PYME, ¿cierto? Recordar que en el antiguo 14TEN estas cantidades no se controlaban, pero en este nuevo régimen PROPYME sí se deberán considerar. Pero obviamente, dicho lo anterior, existen excepciones a esta regla. La primera es cuando la empresa no genere REX, en este caso no estará obligada a llevar registro RAI y REX, solo SAC, o cuando esta, ¿cierto?, empresa emita documentos electrónicos que tengan relación directa con los movimientos patrimoniales, distribución de dividendos, retiro, utilidades acumuladas, disminución de capital, aumento de capital. Es decir, cuando esta empresa emita documentos electrónicos, no confundir con facturación electrónica, sino que aquí estamos hablando de documentos electrónicos que tienen directa relación con la contabilidad, no estará obligada a llevar los registros. Por lo tanto, solo, ¿cierto?, mantención del registro SAC. Sigamos con estas normas permanentes. ¿Qué pasa o cuáles son los efectos tributarios por el retiro o exclusión del régimen PROPYME? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando yo me salgo de las normas del artículo 14, letra D, de la Ley sobre Impuesto a la Renta? Las empresas quedarán sujetas a las normas de la letra A del artículo 14. Fíjense que la ley es muy clara y muy taxativa en esto. Deberán quedar o deberán tributar bajo las normas de la letra A del artículo 14, régimen general. No obstante, entendemos que en el caso que estos contribuyentes cumplan los requisitos para tributar en renta presunta, podrían tributar ahí. Hay una cuestión que hay que aclarar vía, ¿cierto?, jurisprudencia administrativa. Los ingresos devengados y los gastos adeudados deberán tributar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estos contribuyentes que tributaban en las normas PROPYME solo tributaban por los ingresos percibidos y los gastos, ¿cierto?, pagados. En este caso, estas partidas que no quedaron, ¿cierto?, tributando en la base imponible de estos contribuyentes, bueno, deberán incorporarse ahora, deberán tributar. ¿Okay? Es importante también la determinación del capital propio tributario, el artículo octavo, letra D, la letra J chiquitita, pequeña, establece que estos contribuyentes también deben determinar un capital propio tributario. Y esta determinación del capital propio tributario es similar a las pruebas de razonabilidad que uno aplica año tras año. Es decir, partiré con un capital inicial, incorporaré la renta líquida imponible, incorporaré los dividendos, los retiros, todas las rentas percibidas, rebajaré los dividendos, los retiros, ¿cierto?, distribuidos, rebajaré los gastos afectos al artículo 21, etcétera, etcétera. Es como una prueba de razonabilidad año tras año, en la sumatoria de estas. Ojo, que los contribuyentes que tributan bajo el régimen de transparencia también deben determinar un capital bien simplificado, solo en el evento o en el caso que estos contribuyentes
registren ventas superiores a las 50.000 unidades de fomento. Por lo tanto, este principio general del capital propio tributario es bastante transversal en la ley sobre impuesto a la renta. No solo afecta a los contribuyentes del régimen A del artículo 14, sino que potencialmente afecta a todos los contribuyentes que tributen, ¿cierto?, en la ley sobre impuesto a la renta, a excepción de aquellos contribuyentes que van a tributar bajo las normas de renta presunta. Maquinarias, equipos y vehículos y enseres, la ley también establece una regla, establece que estos, en el momento que yo me salga de este régimen ProPyme, se contabilizarán, ¿cierto?, o se registrarán a un peso, ¿cierto?, a un peso, o la ley establece la opción de, o establece una regla especial, es decir, yo lo registro a un peso o al valor de adquisición corregida monetariamente menos la depreciación lineal. Para efecto de las materias primas también, lo registro a un peso o lo registro al valor, ¿cierto?, de adquisición corregida monetariamente menos los márgenes de contribución. Los bienes raíces también los registraré a un peso. Los intangibles, la regla es que los voy a registrar a valor actual, a valor de adquisición o inscripción a falta del primero. Los bienes no depreciables a valor de adquisición y los pasivos exigibles siguen su naturaleza, es decir, si estos tienen cláusula de reajustabilidad, si estos están en moneda extranjera, van a seguir bajo la misma lógica. Sin perjuicio de lo que se establece en los números 4 y 5, habrá que ajustar el capital propio tributario cuando yo decido registrar a un valor distinto de un peso en el capital propio tributario de este contribuyente que salió de las normas ProPyme. ¿Por qué? Porque estoy adoptando un costo distinto al que yo mantenía en este régimen. Efectos tributarios del traslado del régimen de la letra A del artículo 14 o número 3 de la letra D del mismo artículo al régimen de transparencia. Es decir, ¿qué pasa cuando migro desde el régimen general o desde el número 3 de la letra D al régimen de transparencia? Primero, los activos fijos físicos depreciables se consideran gasto, las existencias también, la pérdida tributaria pasará a ser gasto a contar del 1 de enero del ejercicio siguiente, los ingresos devengados y los gastos deudados al 31 de diciembre del año anterior no serán considerados, no deberán llevar registros tributarios, excepto cuando sus ingresos sean superiores a 50.000 unidades de fomento. En este caso, ¿cierto?, estos contribuyentes deberían llevar este capital simplificado, capital propio tributario simplificado, y deberán considerar como un ingreso diferido las utilidades pendientes de tributación en estos contribuyentes. Todas aquellas utilidades que están pendientes de tributación en los impuestos finales se entenderán, ¿cierto?, que forman parte de este saco llamado ingreso diferido, de tal manera que estos se tendrán que ir incorporando a la base imponible a lo menos en décimos, es decir, en 10 años comerciales consecutivos deberán incorporarse a la determinación de la renta líquida imponible. Y esto último es muy importante porque esto dice relación con este gran principio de la incompatibilidad tributaria. Es decir, como estos contribuyentes no determinan renta efectiva con contabilidad completa, ¿qué hago con las utilidades que están pendientes de tributación? Bueno, ¿cómo lo soluciona el legislador? A través de la incorporación como ingreso diferido en 10 años comerciales consecutivos. De tal manera que al cabo de estos 10 años, ¿cierto?, que es un plazo máximo, entendemos que podría ser en 1, en 2, en 3 años, pero el plazo máximo será en 10, ¿cierto?, tendrán que formar parte de la base imponible y tributar, atribuyéndose a sus dueños personas naturales. Sigamos con las normas, ¿cierto?, transitorias ahora. Normas transitorias son aquellas que regulan este paso entre el 31 de diciembre del 2019 y el 1 de enero del 2020 siguiente. Los registros RAC y RACS determinados al 31 de diciembre del 2019 se deben incorporar al saldo inicial del REX. El registro de DAN determinado al 31 de diciembre del 2019 se debe incorporar al saldo inicial del mismo registro. Se deberá determinar un saldo inicial del RAI. El registro SAC determinado el 31 de diciembre se debe incorporar al saldo inicial del mismo registro. Ojo que aquí también hay una especie de innovación. Tengo que separar créditos al 31 de diciembre del 2016 y créditos a partir del 1 de enero del 2017. Y tiene que haber un recálculo de la tasa del PPM para los meses abril del 2020 a marzo del 2021. ¿Por qué? Porque son regímenes distintos, ¿cierto? Porque tributo en tasas de impuesto de primera categoría distinta. Por lo tanto, tiene que haber un recálculo de la tasa de PPM. Empresas que tributaban en el régimen 14B al 31 de diciembre del 2019 y que a contar del 1 de enero del 2020 se incorporen al nuevo régimen de la letra A del artículo 14. Primero, deben determinar un saldo inicial del RAI. El registro de DAN, determinado el 31 de diciembre del 2019, se debe incorporar al saldo inicial
del mismo registro. El registro REX determinado al 31 de diciembre del 2019 se debe incorporar al saldo inicial del mismo registro. Los primeros 3 casos, en el fondo, es la consecución del registro de los mismos, ¿cierto? Valga la redundancia, registro RAI al RAI, de DAN a de DAN, REX a REX. El registro SAC, determinado el 31 de diciembre del 2019, se debe incorporar al saldo inicial del mismo registro, ¿cierto? Estableciendo que se debe, entre otras, separación entre los créditos al 31 de diciembre del 2016 y los créditos a contar del 1 de enero del 2017 en adelante. En el caso del SAC, generado al 31 de diciembre del 2016, se deberá recalcular su tasa. ¿Cuándo se deberá recalcular su tasa? Cuando se generen nuevas utilidades. Perciba utilidades con cargo a este famoso STUT, cuando hayan procesos de reorganización empresarial y está incorporando utilidades de la misma naturaleza. Por lo tanto, en esos eventos se debe recalcular esta tasa, ¿cierto?, de SAC general 31 de diciembre del 2016, que conocimos bajo la circular 49 del 2016 como tasa TEF. Empresas que tributaban en el régimen 14 TER al 31 de diciembre del 2019 y que cumplen los requisitos para tributar en la letra D del actual artículo 14. Régimen de transparencia, deberán mantener los libros y tributar por aquellas partidas pendientes de tributación. Libro de compra, ¿cierto? Perdón, libro de ingreso-gasto, y deberán tributar respecto a aquellas partidas. Por ejemplo, si queda un saldo todavía de ingreso diferido, lo tendrá que agregar a la base imponible. Bueno, todo esto tendrá que ser regulado por el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución. Pero ¿qué pasa si estas empresas que estaban acogidas al régimen 14T se incorporan al régimen general ProPyme? ¿Cierto? Deben practicar un inventario inicial de todos sus activos y pasivos. Sus activos fijos y existencias deberán valorizar a $1. La diferencia entre el capital propio tributario y el capital pagado, ¿cierto?, constituirá el REX. Los ingresos y o costos y gastos no incluyen el resultado del anterior 14T deberán ser incluidos en el ejercicio actual, es decir, aquellas partidas que se mantienen pendientes de tributación, ¿cierto? Este agregado de 5 años que establecía la norma anterior, bueno, se deberá incorporar, ¿cierto?, en el resultado tributario que termine la sociedad, de tal manera que todo cumpla su obligación tributaria. Y situación de los ingresos diferidos pendientes, que es básicamente lo que dije anteriormente. Si existen saldos de ingresos diferidos pendientes, estos tendrán que tributar. ¿Qué pasa con las empresas que tributaban en el régimen 14 TER al 31 de diciembre del 2019 y que opten por tributar en la letra A del nuevo artículo 14 de la ley? Bueno, los ingresos y costos y gastos no incluidos en el resultado anterior de la 14 TER deberán ser incluidos en la renta líquida imponible. Es decir, aquellas cosas que quedaron pendientes hoy día deben formar parte de esta base imponible que determina este contribuyente que tributará bajo el régimen general. De existir un ingreso diferido por imputar, este deberá ser incluido en la renta líquida que determine la empresa hasta su total extinción, ¿cierto?, o imputación. Las pérdidas tributarias determinadas el 31 de diciembre del 2019 no se pierden, sino que se podrán deducir en los ejercicios siguientes. Las empresas que tributaban en el régimen 14B, ¿cierto?, semi-integrado el 31 de diciembre del 2019, y que a contar del 1 de enero del 2020 se incorporan al nuevo régimen del número 3 del artículo 14 TER, deberán considerar los saldos registrados el 31 de diciembre del 2019 como saldos iniciales. Nótese que acá yo tengo que mantener el control de los saldos, ¿cierto? Las pérdidas tributarias determinadas al 31 de diciembre del 2019 serán consideradas gasto a contar del 1 de enero del 2020. Los activos fijos se consideran gasto a contar del 1 de enero del 2020. Las existencias también se consideran gasto y los ingresos de venta y gasto deudado no deberán ser reconocidos al momento de su percepción o pago. ¿Por qué? Porque ya tributaron en esta sociedad que tributaba bajo renta efectiva con contabilidad completa. Pero ¿qué pasa si este contribuyente que tributaba en el ex régimen B de la ley sobre impuesto a la renta hoy se acoge al régimen de transparencia? Primero, el saldo de RAI ya no se va a entender incorporado como saldo inicial, sino que se considerará un ingreso diferido. Es decir, se deberá agregar al resultado tributario, ¿cierto?, hasta en 10 ejercicios comerciales consecutivos, ¿cierto? El saldo REX se entenderá retirado, las pérdidas tributarias determinadas el 31 de diciembre del 2019 serán gasto a contar del 1 de enero del 2020, los activos fijos se consideran gasto también a contar de la misma fecha, las existencias siguen la misma suerte, los ingresos devengados y gastos adeudados no deberán ser reconocidos al momento de su percepción o pago. ¿Por qué? Porque esto ya tributaron.
Por lo tanto, en el régimen de transparencia existe lo que se conoce en el ámbito del derecho tributario, existe incompatibilidad del régimen de tributación o incompatibilidad de los regímenes de tributación. Por lo tanto, las utilidades que están pendientes de tributación de los impuestos finales, ¿cierto?, deben tributar finalmente, ¿cierto?, en la base imponible que esta sociedad hoy día o esta empresa deberá determinar. Veamos algunas normas transitorias. ¿Qué pasa con el caso de la reinversión? No mucho. Las fusiones y en el caso de las fusiones y divisiones, ¿cierto?, las partidas que quedaron formando parte de este registro de reinversión a contar del 1 de enero del 2015 tendrán que ser mantenidas o controladas en estas sociedades que se reestructuren, ¿cierto?, ya sea a través de la fusión o ya sea a través de la división. Por lo tanto, estas cantidades van a seguir manteniendo su calificación hasta, ¿cierto?, cuando se genere el hecho grabado y deban tributar. En el caso de los retiros en exceso, exactamente lo mismo, ¿cierto? Los contribuyentes que tributaban en la letra A o B del artículo 14, vigente el 31 de diciembre del 2019, tendrán que mantener estos registros de tal manera que las empresas nuevas, ¿cierto?, a las cuales se traspasen estos saldos de retiros en exceso, se tendrán que controlar. Finalmente, la tributación de estos retiros en exceso serán o en la base imponible del artículo 21, en el caso que estos retiros lleguen a una sociedad anónima, o deberán tributar en los impuestos finales, ¿cierto?, impuesto global complementario, en el caso que se generen utilidades suficientes en el periodo a las cuales pueden ser imputados. Recordar que primero imputo los retiros del periodo y después los retiros en exceso. En la medida que queden utilidades suficientes de tributación, ¿cierto?, estos se deberán gravar, ¿cierto?, en función de lo que establece el artículo 21. Y finalmente, en este caso, en el caso de la transformación de una sociedad de personas en sociedad anónima, también le va a alcanzar las normas del artículo 21, es decir, estos retiros en exceso se deberán gravar, ¿cierto?, se deberán gravar por la tasa establecida en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Hay que recordar que esta norma es muy antigua, en la ley podríamos decir que no es tan antigua, pero la jurisprudencia del servicio data de más o menos por allá del año 1993 o 1997, si no me equivoco. Veamos algunas cuestiones que no están consideradas, ya terminando, algunas cosas que no están consideradas en la ley. Por ejemplo, empresas que tributaban en el régimen del 14A al 31 de diciembre del 2019, renta atribuida que a contar del 1 de enero del 2020 opten por incorporarse al régimen ProPyme. Bueno, los saldos finales del RAP y REX se deberán incorporar al saldo inicial del REX. Se debe determinar un saldo inicial de RAI. El registro SAC determinado el 31 de diciembre del 2019 se debe incorporar al saldo inicial del mismo registro. Las pérdidas tributarias determinadas el 31 de diciembre del 2019 serán gasto a contar del 1 de enero del 2020. Lo mismo ocurre en el caso de los activos fijos depreciables y las existencias. En el caso de los ingresos devengados y gastos adeudados, no deberán ser reconocidos al momento de su percepción o pago porque estos ya tributaron en la anterior, ¿cierto?, 14A al 31 de diciembre del 2019. Finalmente, ¿qué pasa con las empresas que tributaban en el régimen 14A al 31 de diciembre del 2019 y que a contar del 1 de enero del 2020 opten por incorporarse al régimen de transparencia? Bueno, los registros RAP y REX, determinados el 31 de diciembre del 2019, se entenderán retirados a contar del 1 de enero del 2020. El saldo final del RAI constituirá un ingreso diferido. Ya vimos cuál es la tributación, hasta 10 ejercicios comerciales consecutivos, contando el primer ejercicio, la fecha en la cual, o el periodo tributario en el cual se acoge al régimen de transparencia. Las pérdidas tributarias determinadas el 31 de diciembre se considerarán un gasto a contar del 1 de enero del 2020, los activos fijos, las existencias y finalmente los ingresos devengados y gastos adeudados no deberán ser reconocidos al momento de su percepción o pago porque ya tributaron, ¿cierto?, en el régimen anterior. Y ahora finalmente, ¿cierto?, yo incorporé en mi presentación un aspecto que me pareció muy relevante y que profesionalmente nosotros hemos visto mucho en la oficina, que tiene que ver con la adquisición o la compra de cartera vencida. El artículo 29 incorpora lo siguiente en su texto. Dice: con todo, no se considera en los ingresos brutos la diferencia positiva entre el valor nominal y el de adquisición en operaciones de compra de títulos de crédito y cartera de crédito sin perjuicio del reconocimiento con ingreso bruto de las sumas que sean percibidas. Recordemos un poquito, ¿qué había dicho el Servicio de Impuestos Internos hasta antes de incorporarse esta norma en el artículo 29? Que la diferencia entre el valor de adquisición y el valor facial
o el valor de los documentos que yo estaba adquiriendo constituía un ingreso tributable. Es decir, si yo compraba un documento de 100 pesos, lo compraba a 10 pesos, tenía que reconocer una utilidad de 90, cuando efectivamente, ¿cierto?, era muy difícil que yo recuperara los 100. ¿Por qué? Porque esos títulos en muchos casos estaban castigados ya. Bueno, ¿qué hace esta norma? Soluciona lo anterior, estableciendo que no se considerará diferencia entre el valor de adquisición y el valor facial del título, sino que yo tengo que considerar como costo el valor de adquisición de estos títulos, y la diferencia, ¿cierto?, constituirá un ingreso en el caso que yo tenga una recuperación superior al valor pagado. Por lo tanto, lo que corrige, de alguna manera, es la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos, que había establecido sistemáticamente que la diferencia entre el valor facial, el valor de los títulos, versus el valor de adquisición, constituía una utilidad tributable. ¿Qué generaba eso? Bueno, generaba que muchas empresas, en realidad, era inviable explotar este negocio. ¿Por qué? Porque tenía que reconocer una tremenda utilidad a la fecha de la compra, por lo tanto, era inviable el negocio. Y finalmente, ¿qué falta? Bueno, falta una norma de costo, de alguna manera que defina la correlación que va a existir entre los ingresos y los costos, ¿ya? También echamos de menos eso en la ley, por lo tanto, ahí hay un par de cosas que sería bueno que se revisaran en algún momento. Bueno, yo creo que me pasé un poquito respecto a la presentación. Agradezco la instancia de haber podido participar en este foro y bueno, y quedaré disponible para las preguntas que serán, ¿cierto?, se llevarán a cabo al final de las presentaciones. Muchas gracias.